déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, aquí me encuentro llegando el miércoles 3 de la tarde, hora del centro de México. Ay, chicos, pues bueno, ya vamos por nuestra segunda entrevista y con una invitada estelar que es Miss Universe Sonora, Celeste Hidalgo. Ay, ya saben, al que quiera Celeste, que le cueste. Y es que es una de las grandes favoritas, es una chica tan linda con todas las que ya están agendándose. Pues establecemos una charla, una plática y de pronto pues vas conociéndolas, te vas dando cuenta, por eso me gusta tratarlas, te vas dando cuenta qué trae, qué ofrece, qué puede desarrollar, qué tan importante sería su representación mexicana dentro del Miss Universe en Tailandia en el mes de noviembre, quiénes vienen hechas, quiénes ya están listas para este reto, quiénes lo ven de una u otra forma, de tal o cual manera, para su crecimiento personal y también para el crecimiento y desarrollo de la plataforma de Miss Universe, porque hay que tomar en cuenta que tanto ellas obtienen ganancia, obtienen aporte, obtienen trayectoria y experiencia a través del Miss Universe, aunque sea un regional, un estatal o un nacional, ya no se diga la plataforma internacional, como la plataforma también se nutre de cada una de las chicas. Por eso es importante que vayan muy centradas, por eso es importante que vayan con una estrategia correcta, no desesperada, pero sí persistente, sí ubicada, sí equilibrada, que vayan en personaje, porque hay que entender que cada plataforma busca características distintas basadas en la personalidad de cada chica, pero también, y de los chicos, en el caso de los misters, pero resulta que tienes que adecuar y dar lo mejor de ti, lucirte, mostrar ese empoderamiento y que digan, ella es la que le va a dar plusvalía a mi plataforma. Entonces, no es que haya unas chicas que no merezcan la corona, es que simplemente no es la más conveniente para determinado título, determinado trabajo de imagen que es realmente al casting al que se están presentando, claro, como reinas inspiradoras, con toda esta pues, ¿cómo le podríamos decir? Trayectoria o trayecto, camino que recorrer durante un año de entrada para que desde que las anuncian hasta que se desarrolla el Miss Universe, que ya no va a ser tanto, ya no va a ser ni el año, pues se hace show. Todo juega para que patrocinadores volteen a ver la plataforma, para que todo el mundo quiera participar, para que las vistas, para que los comentarios, así sean hate, estén también sumándole a la plataforma y pues es un mundo en el que sí somos parte, pero luego nos tomamos como tenemos la idea de que somos más protagonistas de lo que realmente somos. Entonces hay cosas en donde podemos opinar, pero la gran mayoría de ellas no nos permiten tomar decisiones. Así es de que con responsabilidad y disfrute, ay chicos, para eso son los certámenes de belleza a nivel de cancha para fanáticos, a nivel de cancha, como se dice en el deporte, en el fútbol, para los empresarios, patrocinadores y dueños de las franquicias, bueno, es otra cosa. Se toman decisiones, pero también se asumen muchos riesgos. Así es de que queremos solo los beneficios, no. Conforme tengamos más protagonismo, más riesgos también están involucrados. Y bueno, pues ya está aquí mi invitada, pero quiero leerles y saludarles rápidamente antes. Corazón de Reinas nos manda justamente un corazón encendido. ¿Qué tal, cazadores de reinas? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está todo allá en California? Nos hicimos en el Miss Universe en la Ciudad de México. Francisco Arcila dice, saludos desde Venezuela, Paco, saludos. Saludos, Reina Eterna. Ay, cazador, ya me casaste. Fernando Rochín, hola, Cuquita linda, hola, Fer, ¿cómo te encuentras? Pikachu, mi Pikachu, qué gusto que ya estés por acá. Cookies, yo aquí en modo sencillo, pasado por mi Starbucks para escuchar mientras manejo. Ahí en glam, totalmente. Ten cuidado que luego vas a acabar con alguna enfrenada violenta. Puedes acabar con el Starbucks como o exfoliante o humectante, pero manchante, eso que es ni que el café,
se batalla mucho para que se quite. Hernán Carvajal, hola, hello, Cuquita, hello, the universe, hello, joyas de la corona, ¿cómo están ustedes? Pues bueno, ya vamos a darle la más cordial bienvenida aquí a Celeste Hidalgo. ¿Qué tal, Coquita? Hermosa, bienvenida. Hello. Hello, universe. ¿Qué tal, Coquita? Mucho gusto. Igualmente, oye Celeste, ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte de Sonora? Yo soy de San Luis, Del Río. San Luis Río Colorado, en donde hace frío de noche y calor de día. Sí, un clima extremista, pero muy, muy padre, la verdad. Vivo en Mexicali, soy de San Luis, pero vivo en Mexicali. Digo, A ver, he visto tantos comentarios, ¿de dónde eres? Cuéntanos, te vemos aquí, te vemos allá. Pero bueno, les cuento, soy de San Luis, ahí nací, ¿de pero San yo Luis Potosí o San Luis Río Colorado? sí, ¿De San Luis Río Potosí o San Luis Río Colorado? Ya me confundí. Río Colorado, Ah, muy bien, entonces sí, sonorense sí. claro. Oye, pues te voy a decir algo, en tus fotografías eres absolutamente glam, eres muy sofisticada. De hecho, la gente ha demandado que sonrías más y sin embargo tienes una sonrisa que derrite. Sí, a mí también he visto unos comentarios porque a todos los leo. Realmente cualquier comentario que me ponen lo leo, siempre lo tomo de la mejor manera, intento contestarles mensajes por privado, la verdad me encanta platicar con ustedes, lo agradezco muchísimo. El recibimiento que tuve fue mágico para mí desde el momento, desde el día uno. Y sí, los leo siempre y he visto mucho eso, es que no sonríe, es que ¿por qué tan seria? Pero la verdad, quien me conozca en persona sabe que yo soy pura sonrisa y puro amor, puro cariño hacia ustedes. Eh, entonces, pues sí, les quería comentar esto y darte las gracias a ti, Cuquita, por darme este espacio para que puedan conocerme un poquito mejor, lo que me apasiona, cómo soy realmente. Y pues bueno, qué mejor que contigo. Ay, pues estamos dando inicio a tus entrevistas. Vas a tener muchas y nos honras con esta que es la primera y te damos la patadita del amor, la patadita de la suerte, que es una patadita de afecto, de cariño y de solidaridad. Mucha solidaridad. Sí, claro, Cuquita. Desde que platiqué contigo la primera vez, me di cuenta de la calidad de persona que eras y te comenté, te agradecí. Encontrarme a personas como tú en el camino ha sido lo que ha marcado la diferencia. Te agradezco muchísimo y es verdad, es tan auténtica que te lo ofrezco más allá de esta entrevista. En la vida he logrado vínculos con reinas, con misters, porque son como mis sobrinos y entonces hay que apoyarles porque en el camino de mi vida artística, pues sí necesité apoyo, sí necesité abrazos, necesité que los no se convirtieran en sí, que algunos no también fueran maybe, tal vez, porque no todo se nos debe de cumplir, pero que haya afecto, amor, cariño, empatía, respeto. Eso es bien importante y es lo que brinda Coronas de la Belleza. Así es de que, bienvenida a la familia. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. ¿Quiénes conforman tu familia a propósito? A ver, cuéntanos. ¿Perdón? ¿Quiénes conforman a tu familia? A mi familia, A tu familia nuclear, a tu familia de sangre. sí, mi mamá, papá, tengo un hermano 2 años mayor, tengo un sobrino precioso de 5 años, mis abuelos que los amo con el alma, son como mis segundos Ay, sí. papás. Y digo, cualquier cosa que me pasa, a los primeros a veces que les cuento, voy con mis abuelos antes que a mis papás, porque la verdad Sí. es que los abuelos tienen tanta experiencia y tantas cosas que decir, porque ven la vida de una forma muy diferente. Y creo que llegar a esa edad y tener tanta experiencia y ver las cosas de la vida con más plenitud te puede abrir un poquito más los ojos a no tomarse las cosas a veces tan a pecho o a ver ciertas áreas de oportunidad que a lo mejor nosotros no vemos por ciertas cosas que estén pasando en nuestro entorno. Entonces, pues yo siempre voy con ellos, les pido su consejo y la verdad es que intento seguirlos siempre con, claro, llevándolo también con mi propio pensamiento, digo, porque todo el mundo tiene experiencias diferentes. Así es. ¿Eres la única de la familia que radica en Mexicali? No, mi familia vive en Mexicali. ¿Se fueron por los asuntos laborales de tu papá? Sí, mi ¿A qué bisabuela edad, es de Sonora. a qué edad fue que llegaste a Mexicali? Desde chiquita, desde que tengo memoria prácticamente.
O sea que eres sonorense, pero también cachanilla. Sí, de las dos. Y lo amo, la verdad. Además, somos vecinos, digo, está a 30 minutos San Luis. Sí, 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 sí. Prácticamente Están somos ahí una pegados. comunidad. Sí. ¿Qué estudias? Cuéntanos de tu vida profesional, escolar, qué estás haciendo. Eres más modelo que Miss. Cuéntanos. Bueno, yo toda mi vida lo que más he dedicado mi tiempo y lo agradezco muchísimo ha sido el deporte. Yo desde Al que tengo deporte. 7 años he sido deportista, fui gimnasta, estuve desde los 7, me parece que hasta los 14 en gimnasia, me tocó competir en nacionales, en regionales, y bueno, después de ahí di un brinco al atletismo. Duré más de 10 años compitiendo en salto con garrocha, me tocó Ay, representar a mi wow. país, sí, en iberoamericanos, centroamericanos, y pues bueno, el deporte ha estado presente en mi vida desde siempre y lo agradezco porque me ha ayudado muchísimo a forjar mi carácter, a siempre dar un poquito más, a darme cuenta de lo que somos capaces. Fíjate, en el universo que hay de posibilidades de la vida en el deporte, simplemente, pues tomaste y abrazaste el atletismo con especialización en salto con garrocha. Así es. ¿Alguna carrera profesional? ¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera universitaria has abrazado? Tengo 27 años y soy licenciada en Administración de Empresas. ¿La ejerces? La ejerzo, claro, digo, todo lo que aprendemos en la vida, la verdad, llegan Lo momentos aplicamos. en los que lo estamos ejerciendo. El simple hecho de yo estarte contando esto, lo estoy ejerciendo. Todo lo que hacemos en la vida nos sirve para algo más, para seguir formándonos. Y bueno, ahorita la ejerzo de manera más personal. Soy coach también de Pilates, entonces pues planeo continuar así y continuar con mi propio legado. No me veo yo ahorita a lo mejor trabajando pues como en una empresa de oficina. Soy una persona muy, muy auténtica y creo que muchas veces eso te hace ver un poquito más allá de eso. Digo, todos somos diferentes. Yo lo veo así. A mí me gusta marcar y trazar mi propio camino. Sí, a mí me pasa que me decían, pero es que andas de freelance por la vida y cuando estés vieja, que ya medio ando llegando a eso, pues no vas a crear antigüedad más que en la vida. Entonces dije, pues sí, pero entonces voy a trabajar bastante para mi seguro de gastos médicos, asegurármelo por mi cuenta y no estar toda la vida trabajando en algo que no me encante por asegurar la medicina de mi vejez. Entonces mejor como hormiguita trabajadora de manera independiente o freelance, pero haciendo lo que me gusta. Oye, que cuando acabe este Claro, viaje diga, valió la pena cómo lo viví. qué mejor medicina que hacer lo que nos gusta. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿cuándo empiezas por tus características físicas, evidentemente, cuánto mides de estatura? Mido 1,75. Por ahí escuché 1,80 y dije, por Dios, cuando me vean en persona van a decir que no me dio 1,80. Pero no, mido 1,75. Bueno, con tacones, pues claro, a Hasta todos nos 1,90. 2 centímetros, ¿verdad? Y con corona 2,5 m. Pues sí, Claro. sí. A mí el otro día que fui con la revisión médica me dijeron, pero se quitan los tacones y la corona, chula. Ay, ay, bueno, pues ya ni modo. Ya me bajaron, me quedé en mi humanidad tan pequeña, pero Esa no se quita, esa vive aquí y aquí. no, la corona me la quito y me lo pongo de acuerdo a cómo me porte en la vida. Es el simbolismo de la corona, ¿eh? Porque la corona aparentemente nos da brillo, pero no. Las reinas que lo portamos le damos brillo a la corona. Es al revés. Entonces, así ocurren las cosas. Entonces, por esas características de una muy buena estatura, un cuerpo muy fitness, muy trabajado con el deporte y además de la genética, más un rostro tan bello que tienes, pues era inevitable que tocaras el tema de la moda. ¿Cuándo empezó esta historia? Bueno, esta historia comenzó desde que tengo 18 años. Igual, por amistades me invitaban a modelar, a pasarelas, a fotos. Y bueno, yo siempre no soy una persona nada estática. Me gusta muchísimo el crecimiento, probarme a mí misma, qué más puedo hacer, qué más sé hacer. Y si no lo sé hacer, de todas formas, sé que va a salir bien. Entonces, pues bueno, así fue como empezó.
posteriormente a eso decidí hacerlo un poquito más profesional. Me fui a vivir a la Ciudad de México, igual por entre deporte y moda y todo el mundo artístico. Entonces comencé ahí profesional en Ciudad de México en una agencia, trabajé para comerciales, fotos, videos, uno que otro film. Entonces, pues así fue esa trayectoria hasta que pues ahorita surgió la bendición de formar parte de Miss Universe México. ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Metiste tú algunas fotografías a un casting? ¿Te buscaron por el lado de Miss Universe? ¿Cómo se dieron las cosas? Sí, hicimos un casting. Después de eso recibí una llamada. Oye, ¿te interesa? Porque quieres estar dentro, ¿te interesa? Y yo, claro que sí, o sea, me súper emocioné. Fue todo muy, muy rápido. Y bueno, es súper feliz. Dije que sí, que claro que quiero formar parte porque, bueno, Miss Universe México es el certamen de certámenes. ¿Quién no conoce Miss Universe? Y bueno, que me acuerdo yo ver en la televisión a las mujeres que se veían como diosas, divinas, imponentes, poderosas y además mujeres muy, muy capaces e inteligentes. Yo siempre las admiré y las veía en televisión y cuando recibí esta llamada dije, yo soy una de esas mujeres. Claro que sí. ¿Nunca te dio por ir a un Teen Universe, por ir a otras plataformas? No, nunca, nunca. La verdad es que lamentablemente entre Sonora y Baja California no hay como una comunidad, como una powerhouse que nos impulse a llegar a eso. Casi siempre, pues, también mucho tiempo estuve de freelance, entonces no hasta que esta oportunidad llegó y la estoy aprovechando al máximo. ¿Qué opina la familia? ¿Qué opinan los amigos? No sé, la pareja, en caso de haberla. Cuenta. Bueno, mis amigos primero encantados. Tengo uno de mis mejores amigos, toda la vida ha sido fan de Miss Universe. Él se sabe los gritos de todas, de México, Chile, de todas. Se sabe las pasarelas, conoce absolutamente todo. Ahorita está siendo mi mayor consejero, todo le cuento, todo le platico. Entonces está súper padre porque hemos reforzado muchísimo nuestra amistad de esta manera. Tenemos ahora otra cosa en común, además de tantos años de ser amigos. Y Por es que parte, eso pasa con los certámenes de belleza. Podrá haber críticas negativas, habrá algunas que son muy con mucho dolo, pero eso hay que desecharlo y vamos a sumar lo positivo. Sí puede molestar leer algo negativo de pronto y dices, pues, ay, como que no es lo que quiero para que me contamine, pero entonces sí toma todo lo bueno y cada vez todo este comentario que pueda haber mordazo, en mala leche, con mala intención, pues yo creo que hay que aprender a no darle la importancia porque ni nos conocemos, ni saben mi historia, ni mis proyectos, ni todo lo que soy capaz de hacer. Así es de que esas cosas lindas, esas relaciones como la de tu amigo, creo que te van a ayudar mucho junto con el apoyo de la familia y de toda la fanaticada que estamos apoyándolas en este sueño a todas tus compañeras de generación, es lo que realmente vale la pena y en lo que hay que centrarse. claro, y bueno, tocando ese tema, algo que yo pienso constantemente es que todas ese tipo de comentarios o críticas son simplemente un reflejo de quien los está haciendo, ¿no? Que lo que tú hablas, lo que tú dices y lo que transmites es lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente. Y si tú tienes un pensamiento así sobre otra persona y te puedes atrever a tratar a una persona de esa manera, quiere decir que pues entonces no te sientes tú bien. Y creo primero hay que analizar qué me está haciendo a mí sentir eso y yo tratar a alguien así antes de yo tomarme personal algún comentario. Así es, hemos platicado muchas cosas y eres una reina de belleza en construcción. ¿Qué significa? Lo hemos estado platicando, que estás perfeccionando pasarela de reina de belleza, todo lo que es la parte de tener un mensaje, la parte de ver qué le aporto a la plataforma, qué me aporta la plataforma, qué significa representar a México en un Miss Universo en caso de tener en la cabeza obtener la corona, también checar las prácticas de inglés, en fin, hay muchos detalles, el autopeinado, el maquillaje. ¿Cómo te sientes en este desarrollo? Bueno, yo estoy muy agradecida toda la vida, como te comento,
he llevado una vida con una meta, con un propósito y con un proceso que siempre ha sido, por ejemplo, en este caso, en el deporte, pues hay un objetivo. Y ahorita con Miss Universe es llevar todo esto que me comentas a un objetivo, y siempre es con el desarrollo personal, con conocernos internamente, con descubrir siempre qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace sentir ciertas emociones. Muchas veces los momentos más críticos no son los grandes momentos, sino las pequeñas cosas que nos hacen sentir, y siento que ahorita está sucediendo muchísimo esto. Ha sido un momento de muchísima reflexión y autoconocimiento, y eso no lo cambio por absolutamente nada. Para mí eso es muy, muy valioso, y le agradezco a toda la plataforma por esta oportunidad y por brindarnos el apoyo que nos han dado, por siempre estar respetuosos con nosotros, por siempre. Yo la verdad le comentaba a mis papás, es que yo con todo el staff, con George Figueroa, con todos, digo, me siento la favorita, pero yo estoy segura que no solo yo me siento la favorita, todas nos sentimos la favorita, porque así es como nos tratan, con una calidez que parece que nos conocemos de toda la vida. Sí, saben que hay una corona, pero que hay muchas de éxito que ustedes pueden obtener. No hay que negarse la posibilidad de abrir puertas, muchas y diversas. Sí, claro. Por otro lado, quiero que me comentes cómo va en la pasarela, por ejemplo. ¿Has sentido diferencia entre una pasarela de moda a una pasarela de reina de belleza? Sí, sí, son un mundo diferente. Me he sentido muy bien, cada vez más segura, trabajando muchísimo en mi proyección. La verdad, quiero sorprenderlos a todos, quiero que me vean y se sientan orgullosos. Una de las cosas que considero que es mi fortaleza es que conozco perfectamente mi cuerpo. Sé que cuando estoy haciendo algo, sé qué cosa hice, qué movimiento hice hacia la izquierda o hacia la derecha un poquito más. Entonces el conocernos también físicamente, gracias al deporte, digo, lo menciono mucho porque es algo que he hecho siempre, y trato siempre mi conocimiento trasladarlo hacia cualquier aspecto de mi vida, ¿no? Siempre puedo poner una situación y puedo enlazarlo con alguna experiencia o vivencia pasada. Entonces, bueno, eso considero que es una fortaleza, que es una persona que siempre está muy enfocada. Soy muy enfocada en lo que me dicen, sé tomar consejos y nada lo tomo a la ligera. Casi soy una esponjita de recibir conocimiento. Y es que en la vida nunca dejamos de aprender, pero a veces la soberbia nos hace creer que ya todo lo conocemos y a eso nos limita muchísimo. El deporte es absolutamente expresión corporal que se impulsa con la fuerza espiritual, que es bien importante todo lo que tenemos dentro. Pero tú todo desde que tomabas la garrocha, desde que te enderezabas frente ¿cómo se le llama la parte que vas a brincar? Es una Pero ¿cómo se le llama el marco? No, no me acuerdo. ¿Cómo se le llama a donde está la barra que vas a brincar? Son los postes, está la varilla La y... varilla. Ajá, sí, sí, La sí. varilla. Ya desde ahí sabes dónde está el objetivo y entonces sabes lo perfecto que es cómo esté tu cuerpo plantado para empezar a correr, tomar el impulso, saltar y obtener la victoria. Desde la Bueno, respiración al iniciar, desde cómo están posicionados tus dedos, el primer paso, qué tan largo lo vas a dar, si das 5 centímetros menos o 5 centímetros más, todo tienes que ajustarlo en el camino y son segundos los que tienes para hacer estos ajustes. Muchas veces estás arriba y estás de cabeza y tienes que estar también pensando. Entonces, todo esto me ha ayudado muchísimo en esta parte de la pasarela, lo puedo transmitir ahí, y estoy súper contenta de que este certamen sea una forma de desarrollo tanto física en la pasarela, tanto mental, las emociones, cómo debemos manejarlas, en entrevistas como estas, en relaciones que tenemos con los demás, en introspectiva, en cómo nos llevamos con nuestras compañeras, en qué queremos transmitirle y qué queremos dejar de huella al mundo y en qué podemos siempre ayudar. así es. Y tienes experiencia, por ejemplo, que cuando estés parada en el top final, porque hay que decretarlo, que así va a ser, vas a estar como iniciando una carrera para brincar con el salto de garrocha
y cuando digan, a ver, Sonora, pasa a contestar la pregunta, desde cómo estás paradita, cómo vas a caminar, cómo vas a llegar, y aunque estés de cabeza, te van a leer la pregunta y tú vas a responder. Ya todo esto porque lo manejas, ya sabes cómo calcular con momentos de presión o en momentos de presión un resultado positivo. Así es de que toda la preparación que llevas de vida te va a funcionar y te va a servir mucho. Te será muy útil para esta experiencia que estás empezando a vivir. Claro, y la experiencia misma tiene su propia esencia y su propio, es demasiada emoción la que vivimos ahí, es demasiado, son muchas cosas nuevas y muchas cosas muy bonitas que nos va a llevar a muchísimo más. Celeste en particular, ¿por cuál razón quisiera portar la banda y la corona de Miss Universe México 2025? A mí me encantaría poder transmitirle a las personas, inspirar a las personas a que los sueños se cumplen, pero antes de simplemente desear algo, tenemos que trabajar para ello y estar dispuestos a que el camino muchas veces no va a ser fácil y que requiere de sacrificios, porque las cosas no suceden nomás porque sí, suceden porque nosotros las creamos. Así es, vas a generar y vas a ir por eso de éxito. El inglés lo estás practicando, lo estás aprendiendo, entonces estamos dispuestos a que nos sorprendas con eso más adelante, porque no queremos que ahorita de pronto el nivel medio, medio alto que tienes vayan a decir, no lo habla perfectamente. Así es de que nos vas a sorprender más adelante con eso. Pero Sí, estamos claro, más aplicados en el adelante, tema. con muchísimo gusto. Bueno, como ya saben, Sonora, Baja California, somos frontera y estamos en contacto Estados Unidos. sí, con Estados Unidos. Entonces, aunque no lo hables, lo hablas. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita te iba a preguntar desde hace rato que me comentaste que te habías ido a la Ciudad de México a probar suerte en el mundo del modelaje, de las películas y demás. ¿No te jaló estar más cerca e irte a Los Ángeles, por ejemplo? Sí, también pudo haber sido opción, pero en ese momento estaba más joven, entonces aproveché mucho la oportunidad que estaba teniendo con una universidad y en el Comité Olímpico, entonces, pues bueno, lo tomé y además por ser México, dije, yo quiero representar a mi país, quiero continuar en mi país y por eso decidí mantenerme aquí. Además, la Ciudad de México es bellísima. Yo viví 20 años ahí y sigo enamorada de la ciudad capital de mi Sí, país. claro, ¿quién no? Es imposible no enamorarse con tanta Totalmente. cultura, claro. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a leer mensajitos de quienes están aquí conectados y vamos a ver, Cazador de Reinas, que precisamente radica en California, nos comenta, Celeste al ser competitiva en el atletismo, ahora, ¿cómo será esa competencia en el Miss Universo México? Pues ya medio lo platicamos. Sí, justamente nos comentaban mucho sobre sean relajadas, tómenselo muy relajado, que sea parte de su vida, no lo conviertan en su vida o sea, que no sea esto el centro del universo para Así es. ustedes, sino tómenselo tranquilo. Y yo pensando, no puedo tomármelo tranquilo. Yo soy todo o nada, soy muy, muy apasionada. No puedo tomarme las cosas a la ligera, me las tomo inteligentemente, pero a la ligera nunca. Cuando se es competitiva, como es tu caso y como es el mío, lo que tenemos que hacer es, no es que me lo tome a la ligera, me lo tomo con calma estratégica, Claro. porque no puedo estar sin focalizar a dónde quiero llegar. Entonces, no me digas que me rasque el ombligo y que esté como en tranquila, cuando no, estoy en competencia y la voy a ganar. Ni siquiera es que la quiera ganar, la voy a ganar. Y entonces parte de mi estrategia es medir todos los riesgos, acentuar mis potencialidades y disimular mis carencias, porque las tenemos también. Claro, siempre hacer todo lo que hacemos con intención. Sí, totalmente, y con estrategia y concentración. Sergio Moreno Canelo nos dice, saludos, qué hermosa tu invitada, Cuquita, mucha suerte en Miss Universe México. Saludos, Sergio. Orlando B nos dice, hola Cookies, hola Orlando, qué gusto saludarte. Mira por acá, Raúl Collins, que es un gran periodista venezolano,
te dice saludos. Saludos, Raúl, hasta Venezuela. Raúl Collins, hola Cookie, hola mi querido Raúl, ¿cómo estás? Hernán Carvajal, hello Cookie, hello the universe, y ya nos están saludando con mucho en el universo. Hasta el momento estoy enterada que ya se reunieron las candidatas oficiales. Cuéntanos de esa experiencia, Celeste. Sí, muchas personas, mis conocidos, me han preguntado cómo fue, cómo son las demás, cuéntanos. Y bueno, es que me quedo pasmada de tanta impresión, tantas mujeres tan bonitas y no solamente físicamente. He escuchado algunos comentarios de que por ser una competencia puede a veces tornarse un poquito pues competitivo de más. Sí. Pero no, para nada. Sinceramente, esta generación es una generación que estamos muy unidas, nos apoyamos las unas a las otras, solamente vemos lo bueno en cada una, tratamos de estar juntas lo más posible y la verdad es que todo fue muy, muy ameno, muy tranquilo, todas nos las pasamos excelente, nos conocimos un poquito más, la verdad es que fue muy poquito el tiempo en el que estuvimos conviviendo en las fotos y tanta producción, pero yo ya siento que las extraño, necesito volver a verlas, necesito volver a sentir eso que sentí en ese momento, esa unión y esa, porque no somos rivales, somos compañeras. Y hay que verlo de esa manera. ¿Cuánto tiempo estuvieron reunidas? Estuvimos reunidas como 3 días, 4. Ah, mira qué bien. ¿Dormían cada quien por su cuenta en donde podían o las concentraron en algún hotel o en alguna casa? Cuentan. Sí, estábamos concentradas en un hotel que está muy cerca de las oficinas de Miss Universe, que es ¿En donde Santa sucedió Fe? toda la magia. Entonces, pues bueno, eso nos dio más oportunidad de estar más tiempo y de poder comer juntas, de arreglarnos juntos para la cena, etcétera. Yo tuve a mi roomie que es Elena. Elena, saludos si ves este video. Elena Roldán, Sí, de Tlaxcala. sí. Y bueno, ahí estuvimos siempre platicando uno que otro chismecito de mujer. Ay, tan bueno que es periodismo. Sí, claro. No, pero muy, muy padre. La verdad, yo deseo, ya ansío que llegue la hora porque vuelva a suceder. Y lo más bonito de todo es que hay chicas que ya han estado en certámenes y otras como tú que no lo han estado, y unas y otras van a aportar la frescura del desconocimiento en esa área junto con las otras chicas que ya han estado en otras plataformas, porque se van a complementar muy bien y van a tener puntos de interés muy buenos para poder convivir de la mejor manera. Sí, claro. Además, estamos en esto juntas, estamos pasando por lo mismo juntas. Qué mejor manera que sea una convivencia bonita. Sí, así es, ya le dieron sus bandas a todas, ¿verdad? Ya las tenemos. ¿Está por ahí la tuya? No, no la tengo aquí conmigo, pero próximamente les doy aquí la primicia de Sí, que en alguna entrevista, porque te van a llover propuestas de entrevistas, cosa que me encanta, porque eso también aumenta la intensidad y el valor de esta experiencia que están viviendo, el tener de pronto tantas ventanas abiertas para exponer su esencia, sus proyectos, quiénes son, y todo eso suma mucho en la vida. claro, de eso se trata. De esto va el concurso, el certamen, de poder brindar esa confianza, que vean que somos personas como todos ustedes, que tenemos sueños, que tenemos aspiraciones, que también tenemos inseguridades, miedos y que al final de cuentas cómo es que nosotros afrontamos la vida, las cosas buenas y las cosas, todos los matices que hay. Entonces, claro, esta manera es una manera de exponer todo eso y que estemos un poquito más en cercanía. Así es. El año pasado me imagino que estuviste pendiente de la concentración y de la gran final. Sí, claro, ¿cómo perdérsela? Sí, y te das cuenta de pronto que hay variedad de propuestas en cuanto a formas de ser, tanto física como interiormente, de las candidatas y que realmente toma sentido esa frase tan trillada pero tan cierta, que es esa de que la competencia es contigo misma, con nadie más. Sí, sí, la competencia es con nosotras. En qué estaba antes, qué estaba sucediendo antes y dónde estoy ahora? No porque el antes haya sido malo,
sino porque el ahora siempre va a ser mejor. Es un antecedente, porque si Claro. no tenemos un pasado, pues cómo podemos establecer el presente y proyectar el futuro. Eso es bien importante. Lástima cuando no le encuentra sentido a las cosas. Y una aventura tan interesante como esta, aunque se diga que los certámenes solamente exhiben a las chicas como un objeto, como un adorno, pues realmente le suma mucho porque la experiencia es integral. Sí, la experiencia viene no solamente, como comentaba antes, no solamente es lo externo, es todo lo que sucede, las relaciones que haces, y no hablo tal vez de las relaciones que te llevan a algún otro camino, sino simplemente el poder conectar con esas personas, como te comentaba yo con mi roomie que tuve en la concentración. Eso no, eso es una experiencia y es una relación que haces que sucedió gracias a esto, y entonces es para mí lo más importante. Próximamente voy a tener a tu roomie, a Elena Roldán, la voy a tener en entrevista y voy a platicar con ella, no sé si te compartió, porque no es ninguna indiscreción, pero ella estuvo en una plataforma ya como delegada, como candidata estatal, y al final no participó en el nacional. Y todo ocurre por algo. Nada es porque sea que la vida esté en contra de ti. Las cosas se acomodan para que tengas Claro, cierto lugar y después si no ocurre lo que tú quieres que ocurra, lo que esperas que ocurra, significa que la vida te está dando el momento para que obtengas lo que necesitas, no lo que quieres, porque somos claro. buenos de Todo berrinchudos. es para un Ya bien lo mayor. platicaré. Ya lo platicaré con Elena ese tema porque creo que todo lo que en la vida se nos da de manera no como queremos, se nos da de otra forma, suma, pero no lo entendemos hasta que pasa. Claro. Y al final de cuentas vamos a poder recoger los frutos de todo lo que cosechamos día a día. Así es. ¿Cómo estás armando a tu reina de belleza? A ver, a la modelo la conocemos y ya vimos las fotografías de lo que está en tu Instagram, pero ¿cómo piensas involucrar esa sonrisa tan divina que tienes a esa faceta de pronto más sobria que me encanta? Porque tienes unas facciones que de pronto me pareces una villana de una película o de la telenovela, pero ahorita que te veo sonreír, pues eres la protagonista más dulce. ¿Cómo piensas hacer esa mezcla? Pues bueno, la mezcla se hará sola, porque yo soy una persona súper auténtica, lo que les pueda transmitir, eso que me dices que soy dulce y que soy villana, me dio mucha risa, pero pues soy auténtica, es lo único que tengo para ofrecerles, mi autenticidad, mis ganas y todo mi cariño. Claro, yo hay veces que como pétalos de rosas porque soy una candorosa princesa, pero hay veces que me dan croquetas porque ando muy instalada en perris. Entonces, pues tenemos que ir balanceando las cosas. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio, Celeste. A ver, hazme una mirada seductora con mucha fuerza, como la haces de modelo, en donde no veo sonrisa, pero veo fuerza en la mirada. A ver, acércate a la cámara y míranos así, así como le hago yo. Estoy así y de repente quiero mostrar el poder de mi mirada. Perfil, tres cuartos. Vamos a cambiar un poquito las cosas en la Sí, vamos cámara. a cambiar un poco. Ahí Sí, está. y Muy así es. villana. Muy villana. Estás retando a la gente, retas a la cámara. Muy bien. Y ahora, pues eso quería. Que hicieras el cambio. Vamos a hacer un cambio a la sonrisa también, porque de estar con la mirada, de pronto lo que te solicitan es sonrisa, estás de pronto y hasta tiene unas sus ángulos, una se conoce, hasta sabes cómo colocar la pestaña, en qué ángulo, para que la mirada se matice, y de pronto dices, y ahora les voy a caer bien. Claro. Y entonces ya sonríes, te conviertes en dulce y muestras el lado B de la moneda. Entonces, Claro. a ver, vamos a hacerlo por última vez, de seria, de villana a candorosa protagonista. A ver, Perfecto. vamos, eso. Muy bien. Bravo, me encanta, eres muy dirigible, es decir, te puedes dirigir porque hay gente a la que se le batalla mucho para que siga Yo te dije las, que soy buena escuchando. qué maravilla, y sobre todo aplicando lo que escuchas, me encanta, sí, porque no oyes, escuchas, y eso me parece increíble. ¿Qué más nos comentan? Cazador de Reinas nos dice, ¿tienes alguna reina de Miss Universo favorita aparte de nuestras tres ganadoras mexicanas?
Aparte de nuestras 3 ganadoras mexicanas, creo que la favorita de muchos, Catriona Gray, es Ajá. increíble, es una mujer, me parece que es muy dulce, tiene ella una forma de transmitir mucha dulzura. Eso me gusta su cuerpo, está espectacular, es una diosa y además es una mujer muy preparada y muy inteligente. Es una gran estratega, porque yo lo he dicho, no es la Miss Universo más bella, pero ella convence en el escenario que lo es. Así es. No tiene la cinturísima, ni la cadera, ni los glúteos tan prominentes, pero ella los saca en el escenario. No sé cómo le hace. Y eso es Claro, proyección corporal. es proyección y también es seguridad. Sí. Es creer en nosotros mismos, que no, a veces no vas a tener el cabello más largo, ni el ojo más verde o el más brillante, pero ¿qué es lo que transmites y cómo lo haces? ¿Qué tanto te preparas para llegar ahí? Sí, totalmente. ¿Cuántas veces hemos visto que las caritas de muñeca de pronto se diluyen y las chicas con mayor carácter y con esa proyección tan poderosa son las que se coronan? Porque lo que quieren es una reina, una embajadora que inspire. Y si además es muy bonita y linda, pues qué bueno. Pero si no, a comer mandado se ha dicho. Sí, Sí, además una reina no se constituye solamente de belleza, es una mujer completa. sí, totalmente. Y no es lo mismo decir, ¡ah, qué segura! A que digas, ay, qué segura. O sea, viene la desacreditación y ahí está la diferencia. Por acá dice Orlando B. Deberías subir videos de tu pasarela y subir estratégicamente eso a las redes. Hay que jugar con eso, ¿verdad? Para crear contenido Pronto. diverso, para coordinar y construir a la reina de belleza. También las redes juegan un papel muy importante. A mí se me hace que gran parte actualmente del casting de una chica en un certamen de belleza también lo hacen redes, las redes hablan, las redes posicionan. Claro, las redes son una herramienta que utilizamos bastante para poder transmitir lo que buscamos. Así es. Mira lo que nos dice Alberto Flores. Saludos, cookies, de un sonorense viviendo en Kentucky, USA. Saludos a mi paisana y éxito en Miss Universe México. Gracias, saludos, Alberto. Orlando te pregunta, Celeste, ¿cuáles consideras son tus cualidades para llegar lejos en el certamen nacional? Considero que mi mayor cualidad es que soy una persona determinada, que sé la responsabilidad que esto conlleva y soy una mujer muy apasionada y que porta muchísimo amor en el corazón. Dice por acá también, ya nos tuvieron ellos, dice acá, aquí, dice Marcelo Ibarreche, qué hermosa es la sonorense. Una pregunta, ¿cómo eras como estudiante? ¿Matada? ¿Pasabas de panzazo o eras de 10? Como estudiante, yo siempre, sinceramente, vivía con la mente en mi objetivo, que era el deporte. Vivía ahí, la escuela, claro, me gustaba muchísimo estar con mis amigos, verlos, platicar, los profesores. Yo soy la mayor fan de los profesores y las profesoras hasta la fecha, mis maestros y todas las personas que he tenido como autoridades son personas que admiro, que quiero mucho y que hasta la fecha tengo contacto con ellos. Y bueno, y en sí el conocimiento de la escuela, mi familia son maestros todos, mis abuelos, mi papá, y pues sé que es estar frente a un salón, pero pues bueno, también soy una persona pues muy platicadora. ¿Cuáles calificaciones predominaban más en tu boleta? Yo, ¿7, 8, 9? en la universidad, por ejemplo, 9 y 10. 9 y 10. Y en la secundaria, un poquito más En bajo. la secundaria sí era más de andar en el jiji jaja. Estás en desarrollo adolescente y es válido. Sí, Andabas entre el 7 y el 8. entre el 8. ¿Sí? Yo dije, a lo mejor marcando abdominales por los panzazos. Pero bueno, se vale. Son etapas de la vida. Etapas de la vida que tenemos, Celeste. Dice por acá Marcelo Ibarreche de nuevo. ¿Qué lugar de Sonora, en caso de que te dijeran, atráenos, enamóranos con un lugar de Sonora, cuál presumirías al mundo y por qué? De Sonora a todas sus playas, sobre Sí. todo San Carlos,
Pienso que Sonora es el paraíso del noroeste y quien se dé la oportunidad de conocerlo va a ver de qué le hablo. Sí, a mí me encanta eso de la cercanía que hay con Baja, ¿verdad? Que de pronto solamente está el mar de Cortés y entonces es como maravilloso todo este mar, todas estas playas tan maravillosas que tiene. Rocky Point, Puerto Peñasco es muy hermoso. Sí. Es muy, muy bonito, me encanta. No conozco, tengo amistades en Sonora que me están invitando y digo, hay que ir. Tengo grandes amistades de toda la vida y es uno de los estados de la República que no conozco, pero tengo muchas ganas de ir. Nada más que yo tengo que estar muy cuidadosa de que no ande la gente de Greenpeace, porque ay, luego me quieren meter al mar, creen que encallé. Y les digo, no, no para nada, pero bueno, ya una vez que me cercioro que no hay, salgo a lucir las Yo creo que es carnes. por Sirena. Tal vez, no lo había pensado así. Ya, te quiero coronar. Es políticamente correcta, absolutamente maravillosa. A ver, dice por acá Roberto Díaz, pregunta para ella. Sabiendo que Sonora no siempre ha destacado en los concursos de belleza, ¿qué crees que tendrías tú en especial o cuál es la chispa que tienes para destacar en esta edición? Bueno, yo siento que no es mucho de que si Sonora, que si no Sonora, que si... No es eso. Más bien es todo en conjunto como mexicanas, qué podemos transmitirle a las personas, cómo podemos demostrar de qué estamos hechas las mexicanas. Sí, totalmente. Y me gusta mucho que conociéndote y viéndote ahorita, eres una chica que puede ofrecernos muchos matices de personalidad, tienes una vida muy rica en experiencias y entonces creo que eso puede ser algo que te sume de manera muy importante y te haga resaltar del grupo de 32 chicas. Sí. Entonces eso hay que aprovecharlo. A ver, por acá nos dice Isaías Bartolini, en las fotos se veía muy, pero muy diferente, en positivo o en negativo. Yo creo que más bien habla de diferente. ¿Por qué? Porque manejas una imagen muy de modelo en tus redes y sin embargo estamos conociendo a una chica distinta, fresca, jovial, dicharachera, platicadora que no vemos en el Instagram. Entonces ya empieza a arrancar la experiencia y diseño de Reina de Belleza y me Ya gusta vimos mucho. entonces también para qué sirve toda esta experiencia, para que no juzgar a las personas simplemente por lo que vemos en redes Así sociales. es. Imagínate eh, nos está hablando por nosotros el Instagram, pues se queda muy pobre, porque somos más que eso. Si nos define el Instagram, estamos con una muy pequeña parte de quienes somos realmente. Exacto. Alberto Flores, yo difiero con Roberto Díaz. Creo que Sonora es un estado que sí destaca en los concursos de belleza. Quizá no siempre gana, pero generalmente han destacado las sonorenses. Siempre llegan a los primeros lugares, chicos, cuando no ganan. Por acá, Próximamente tuve hace poco una sesión con Katia, que es la reina Miss Universo Sonora del año del año pasado. pasado. Sí, me reuní con ella, platicamos, tuvimos una sesión y bueno, próximamente voy a subir las fotos, subí ahí algún sneak peek que pudieron haber visto quien me sigue en redes sociales y bueno, próximamente voy a subir las fotos para que vean la belleza. Así es, en algún momento estaremos platicando aquí también con Irma Miranda y en otro momento más cercano vamos a platicar con Carmen Varela. Ella fue segunda finalista de Nuestra Belleza México 2001, de ahí de Sonora, y es divina y va a estar por aquí platicando, que ya tenemos como 5 meses agendando la entrevista y ya la haremos muy próximamente. Por acá dice Isaías Bartolini, cookies, ¿es cierto que las Jaliscas María y Priscila van a concursar este año? Pues estaban diciendo que María, pero ya vimos quién es la que salió por Jalisco, vamos a ver si las designan para otro lugar. A mí me encantaría volverlas a ver, tanto a María como Priscila, de nuevo en los certámenes. María como que ya no estaba muy en la frecuencia de volver a los certámenes, pero Priscila yo siento que sí va a regresar y tiene mucho que dar porque habíamos platicado en su momento, hace 2 años, por dónde había que perfeccionar ciertos detalles para llegar bien fuerte a un nacional. Así es de que seguramente no se ha dormido en sus laureles y llegará con mucha fuerza si es que decide regresar. Ya es casada, pero sabemos que esta plataforma no, o ya se iba a casar, ya no me acuerdo, esta plataforma no ofrece, no permite a chicas casadas estar en la plataforma. Por acá Esta plataforma ha cambiado muchísimo con toda esta nueva dirección que le han estado dando
y sobre todo es eso, la inclusión. Actualmente tenemos parte de nuestras compañeras son casadas, algunas tienen hijos, y a mí me parece maravilloso, qué bueno que esto sucedió, porque una mujer no es una mujer sola y ya que no es solamente para los concursos de belleza, sino que tiene una vida detrás, que a lo mejor tiene un deseo de formar una familia. Entonces, gracias por esa inclusión. ¿Verdad? Es maravillosa. Mira, mi esposo que es chef me está trayendo una delicia para comer hoy. Son como unas tapas, mira, de romeritos mexicanos, ve nada más. Bendecida, Cuquita. Con camarones y todo. Rompió el de no cocinar hoy comida vegana porque no le gusta cocinar comida omnívora, pero me dijo, ¿quieres que le ponga camarones? Vean nada más qué delicia, chicos, romeritos. Está delicioso, pero ya comeré en un ratito más, ahorita que terminemos esta entrevista, chicos, porque a las 5 tenemos otra charla con otra de las candidatas y a las 5, así que va a haber oportunidad de comer en un ratito más. Así es. Y entonces, pues sí, esta forma de que también se incluyan a mamás, le podría dar la oportunidad, de hecho, a Cookies para que se encargue de las guarderías universales. Cuando gane una Miss Universo que sea mamá, guardería, para que la mamá pueda andar de gira artística cumpliendo con sus compromisos. Por acá nos dice Cazador de Reinas, ¿qué países visitaste representando a México en el deporte y cuál lugar te gustó más? ¿Qué lugar me gustó más? Ay, no sé, muchas de mis competencias internacionales me tocó a mí que ese año haya sido en México, entonces tuve la oportunidad de ser la host, que me encantó, la verdad, porque decían, vámonos para aquí, vámonos para allá, les voy a mostrar y vean el clima y vean qué padre, y vean cuánta naturaleza y qué tan enriquecedor es este país. Y bueno, me tocó mucho convivir con personas de Venezuela, que son un amor, casi todo el tiempo México-Venezuela estuvimos de la mano, y bueno, sí, me ayudó muchísimo platicar con ellos y darles a conocer mi país en mi país. Sí, así es. Fíjate que siempre he hecho la comparación y me he fijado que a lo largo de la vida he tenido relación con mucha gente venezolana de una manera armónica y maravillosa, y ocurre mucho que pase gracias mi vida, que pase con la gente a nivel fuera de certámenes de belleza, porque en los certámenes de belleza se ha hecho una guerra media insana, media rara, media extraña, y finalmente a nivel ciudadanos del mundo, entre venezolanos y mexicanos, sin hablar de certámenes de belleza, hay una gran armonía. Así es de que yo creo que todo eso a través de la convivencia que ustedes como reina de belleza tienen, nos van a educar a los fanáticos a que no tenemos que andar de la greña y del chongo. Yo por eso ni tengo cabello, para no andarme de chongando, pero podemos convivir y como el deporte lo marca de una manera muy honesta, muy auténtica, muy de corazón. El deporte le da cimiento a mucha formación espiritual, integral, además de la deportiva, ¿verdad? Claro, y darnos cuenta que las fronteras solamente están en nuestra mente. Y admirar y respetar, en tu caso como deportista, la preparación que tal vez una contrincante que se lleve el oro y tú la plata o el bronce, bueno, reconocer y aceptar y tener ahí ya un diseño de cómo puedes mejorar. Sí. Porque siempre es estar checando marcas, checando técnica, checando cosas que te van a funcionar muy bien ahora como reina de belleza. Constante, esto nunca se detiene. Nunca. Sí, así es. Y de pronto, pues has tenido que ponerle fin, ya competitivamente, pues ya no estás en el atletismo, tuviste que cerrar ese ciclo. Claro, y sin embargo, mira, no sé qué estamos hablando de ello. Así es, son cosas que no se dejan. En mi tiempo no llegué a nacionales, llegué nada más a ser nadadora estatal, pero fue maravilloso, porque te da una disciplina férrea. Sí, claro. Y te quedan amistades para el resto de tu vida, como en los certámenes de belleza. Vamos a ver qué comentan por acá. Dice acá, amo a Carmen Varela Leiva de Ciudad Obregón, Sonora. Sí, y la tendremos, chicos, muy próximamente. Orlando, te quiero ver arrollador en el escenario celeste, con ese rostro y altura, tienes hasta para dar y llevar. Alberto Flores, recuerden a Carmen Varela y su participación. Sí, vayan a ver los videos de Nuestra Belleza México 2001 para que la recuerden, aunque estaremos poniendo imágenes el día que hagamos tu entrevista. ¡Aprovecho, Cookies! Me dice Alberto, pues sí, ya comeremos ahorita en unos minutos que vamos a terminar esta entrevista.
¿Qué más nos falta por conocer de ti, Celeste? Cuenta. ¿Qué más quieren saber? Comenten aquí, estamos aprovechando este espacio para poder interactuar entre nosotros. Ya saben, tienen mis redes sociales donde pueden hablarme. Yo siempre voy a contestar, siempre que tengan la oportunidad y vea su mensaje, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Acá preguntan, ¿cuánto mide? Ya nos dijo, pero a ver, repítenos de nueva cuenta. 1,75. Es muy buena estatura porque, por ejemplo, Jimena Navarrete, nuestra segunda Miss Universe de México, mide 1,74, tú estás un centímetro arriba, o sea que la estatura está en un nivel promedio muy bueno. Sí. Sí, ahora que se vieron todas, pues se pudo ver que había más bajitas, medianas y altas. Sí, pues más o menos va de eso, de 1,70. He visto a mujeres de 1,80 actualmente en esta generación. Entonces, estamos más o menos en esta estatura todas. Y hay morenas, hay trigueñas, hay blancas. Tú eres de piel muy blanca. Sí, sí, soy Entonces, de piel blanca. La verdad, a mí me encanta broncearme. Me gusta cómo se ve la piel bronceada, pero la verdad es que soy versátil. Me decían muchos comentarios que he contestado de Celeste, es que te veías mejor con el cabello negro, porque antes de esto, a lo mejor a eso se refieren con que me veo diferente en las fotos. sí. Claro, tenía el cabello súper, súper negro, entonces, pues ahorita digo, es que no sé cuál me gusta más y no sé si me gusta más esto o lo otro, porque es que con todo me siento bien. ¿Te hicieron el cambio en esta vuelta que diste a la Ciudad de México? Fue desde antes empezamos a hacer este cambio de look. ¿Cómo le están haciendo de manera remota con la Dirección Nacional? Tenemos constante apoyo y constante comunicación. Tenemos un grupo en el que estamos todas las mises. Todo el día estamos platicando, nomás llega la notificación del grupo y bueno, es una emoción. Y sobre todo cuando van a anunciar a una participante nueva. Entonces, y sí, tenemos una red de apoyo detrás. Muchas veces es la comunicación directa con George, muchas veces es con otras personas que están dentro de la organización, pero siempre estamos apoyadas en comunicación para cualquier mínima duda. ¿Tienes tú alguna coordinación o apoyo directamente de la organización ahí en Mexicali, en este caso? Sí, yo estoy haciendo todo ahorita en San Luis. Estoy con Aviuda Dame. Él me está apoyando. ¡Saludos! Saludos, Aviuda. ¿En qué te está apoyando? Él me organiza y me dice y todo, me contacta con las personas que necesito conocer. Estamos trabajando en la oratoria, en pasarela, en inglés, en proyección, en redes sociales, en un poquito de todo. La verdad es que ser Miss es, pues, no solamente, como les comentaba, no nacemos, es un desarrollo constante y es un estar pensando siempre en cómo hacerlo de la mejor manera y cómo podemos nosotras lograr que las personas que nos están viendo puedan sentir esa inspiración. Me gusta mucho que expresas tus ideas de manera muy clara. Tienes muy bien conceptualizado lo que vas a comentarnos y lo vas construyendo de una manera muy adecuada. Esa es una de tus fortalezas que debes todavía de ir estructurando para que te sientas segura, que digas yo me sé expresar, porque definitivamente noto, Celeste, que lo estás haciendo muy, muy bien, además con gran verdad, muy, dicen ahora, de manera muy orgánica. Y eso me parece que es una gran ventaja. A propósito de la convivencia que tuvieron y que iban a ir revelando poco a poco a cada una de las candidatas, pregunta Cazador de Reinas. Celeste, ¿cómo te sentiste en ser la primera candidata oficial de este 2025? Revelada, la primera que ya se anunció como tal. Ay, sentí demasiada emoción. Es algo que nunca en la vida había sentido antes, sobre todo porque luego empiezan los comentarios o empiezan a compartirte, nuestras compañeras empiezan a mandar mensajes súper lindos y se siente demasiado amor, demasiada calidez en este proyecto y sentí muchas cosas que la verdad agradezco y que pensé que a lo mejor no podía llegar a sentir otra vez esta pasión que tuve antes en el deporte
y este apoyo que es muy, muy diferente, porque digo, ahorita es una etapa en la que estamos más grandes, más conscientes de las cosas, en la que podemos discernir entre muchas otras. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy diferente a todo lo que yo había experimentado antes. La fotografía oficial, ¿alguien te dijo, ya está, revísala o te la encontraste tú? Ahí No, de pronto sí, te salió. Celeste, vas tú, Y revísala, te revisa la avisaron. foto. Y cuando la Pero es viste, algo que el pasa mariposero. en segundos. De repente empiezas a ver notificaciones en tu celular y dices, ¿qué está pasando? Se volvió loco esto. Pero es simplemente que pues está sucediendo y se siente muy, muy bonito. Claro, por supuesto, y es el arranque ya de esta experiencia de manera oficial, que bueno, pues sabes que ahora sí ya te aventaste al tobogán y vámonos con preparación, con vocación, con ganas, con energía, a Sí, qué vivir la maravilla. experiencia y que venga lo que tenga que venir. Que venga lo mejor. Siempre vendrá lo mejor. Así es, porque es lo que platicamos, que venga lo que tenga que venir, se refiere a que lo que trabajes y lo que vas a recibir es fundamentado en tu trabajo, en tus Así. ganas, en tu preparación, en la honestidad con la que estás participando y pues que venga lo que tenga que venir, que es éxito asegurado. Gracias, Coquita. Así va a ser. Esta página, esta cuenta, esta red social queda para apoyarte en lo que necesites, queda dispuesta para eso y más. Ha sido un gustazo conocerte, Celeste. Un gusto también para mí estar aquí, vernos por primera vez. A todos ustedes, gracias por estar viendo esta entrevista. Su apoyo y su cercanía es el motor ahorita para mí, para poder lograr todo lo que quiero mostrarles. ¿Cómo piensas que gritarás ya por último a tu estado en la final nacional? ¿Cómo dirías tu nombre, el estado y México? No, terminarías con Sonora. Ok. Personalmente pienso que estructuraría una frasecita para poder decir Sonora más en alto y que puedan tener ahí un contexto de Sonora, pero será sorpresa. Por ahora solamente les voy a decir mi nombre y el estado. Muy bien. Celeste Hidalgo, Sonora. Ay, me gustó cómo sonó con la energía que tienen. Y ya saben, chicos, nos vemos ahorita a las 5. Yo por lo pronto les dejo mi mejor energía. Vamos a ver si me salen los corazoncitos. Ahí están, miren, si salen. ¿A ti te salen? Estos son los de la nueva generación. A ver, pero si le haces así, capta la cámara. A ver, para que salgan corazones. ¿No sale? A ver. No, tal vez no quiso, porque eres de la nueva generación, pero por lo pronto les dejo mi mejor energía, chicos, ya saben desde dónde, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, nos vemos en unos minutos, en unos 50, para platicar con otra de las chicas. Celeste hermosa, quedamos a la orden, como siempre. Cuídate Besos, mucho. muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.